Hola, buenas tardes amigos. Estamos en Élite Legal, estamos en Élite Radiovisión y hoy le vamos a hablar de las criptomonedas. Las criptomonedas, algo tan normal y habitual en el día de hoy, pero también tan desconocido en muchas ocasiones para las personas. Las personas normales, corrientes, pues oyen de ellas, pero al final pues no saben a qué atenerse, desconocen mucho de ello porque la verdad es que es complejo, complicado en ocasiones porque estamos hablando de dos cuestiones esenciales, las monedas y la criptografía. Y desde Élite Legal queremos ofrecerles esta colaboración de presente para que conozcan ustedes un poco más en detalle en qué consisten las criptomonedas. Hay que distinguir entre el blockchain, las criptomonedas y los bitcoins. El blockchain es la tecnología que da lugar a que se construyan las criptomonedas. Y las criptomonedas se sustentan en la criptografía y la moneda digital. En realidad, el Bitcoin tan solo es una criptomoneda más que se sustenta en lo que es la tecnología del blockchain o la cadena de bloques. Esto es algo que está muy presente en el día de hoy y es el futuro inmediato. Por tanto, nosotros desde Élite Legal lo que queremos es acercarle todo esto. La criptomoneda o criptodivisa se define como un medio digital de intercambio. En realidad nos encontramos con un modo de hacer posible las transacciones en el mundo digital sin necesidad de utilizar el dinero sustentado en una entidad centralizada. Una de las características básicas, como veremos en su momento, de las criptomonedas es precisamente la descentralización. Es decir, no existe un órgano que las emita, sino que en base a la tecnología del blockchain, precisamente lo que tenemos es que distintas partes de esta verificación de la información se realizan en diversos nodos, en diversos lugares y no se encuentran centralizados en ningún sitio. De tal manera que en una tecnología que trata a las entidades peer-to-peer, de iguales, no existe una organización superior, no existe ningún instrumento superior que determine cuál es el valor de la criptomoneda. Entre las criptomonedas más famosas tenemos el Bitcoin, así como el Ethereum o Litecoin. Estamos hablando de distintas monedas que tienen ya un valor que, bueno, en ocasiones, como el supuesto del Bitcoin, están alcanzando casi los 50.000 euros en ocasiones. Estamos hablando de una situación en la cual pues hay que entender la tecnología para saber de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que desde Élite Legal tenemos que tener en definición una serie de advertencias porque en realidad la criptomoneda se está encontrando con muchos opositores. ¿Por qué se encuentran con opositores? Porque muchos de ellos los que quieren es controlar algo que realmente está en el espacio libre. La criptomoneda es algo que depende de iguales, no depende de ese órgano rector que impone y controla. Por tanto, lo que algunos quieren es crear un libro de registro mundial de estas criptomonedas. Todo lo contrario a lo que se quiere por parte de aquellos que las constituyen o las construyen, los mineros. También igualmente lo que quieren es controlar los medios como si fueran medios tradicionales, estos medios de pago como si fueran medios tradicionales. En realidad lo que están haciendo algunos estados, lo que quieren realizar algunos es precisamente hacer creer que esas monedas digitales que se crean en base a un poder que las emite, pues son iguales que las criptomonedas. En nada en absoluto son iguales. Generar las propias monedas digitales por parte de los estados es una manera de generar algo que tiene un valor en función de ese estado, pero realmente no es algo que tenga que ver con esas monedas digitales que se sustentan en la confianza entre iguales o peer-to-peer. En realidad nos encontramos con que las monedas digitales que se sustentan en ese sistema caduco de los estados realmente son monedas que tienen valor en función de la valoración que se le da a cada estado. Por ejemplo, si el dólar en su caso pues tiene un valor es precisamente porque la Reserva Federal de los Estados Unidos le da un valor. En su caso, en su momento el dólar tenía una referencia con el oro. Entonces, pues en función de la Reserva Federal, que tenía muchísimo oro, pues el dólar tenía muchísimo más valor. Actualmente, ¿qué sucede? Que el dólar en sí mismo valía
por sí mismo y no tenía que tener referencia con respecto al oro. ¿Qué ocurre en la actualidad también? Pues que diversos estados, en función de su fortaleza, están generando sus propias monedas digitales. E incluso algunos, como por ejemplo India, lo que están llevando a cabo es la negación del Bitcoin, la prohibición de determinadas monedas digitales porque va en contra de la propia estructura del Estado. La tecnología que se utiliza, antes hemos hablado de lo que es el blockchain, la cadena de bloques. El origen de la criptomoneda se sustenta en la criptografía, en lo que es la seguridad de lo inmutable. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad cuando llegamos a construir las criptomonedas se van realizando en función de informaciones que se van generando, que se van minando y se van verificando a través de un proceso descentralizado y realizado a través de múltiples nodos. Vamos a hacer una breve referencia a qué ha sucedido en la historia con las monedas y con los intercambios. En primer lugar, lo que se utilizó fue el trueque. Recuerden ustedes, en la historia, pues el trueque era algo normal y habitual cuando en realidad no existía una moneda. Posteriormente, los metales preciosos fueron los que fueron dándole valor. El cobre, el hierro, el oro, en su caso. Después, posteriormente, se construyó lo que es la moneda. Una moneda que en ocasiones era excesivamente gigante, como aquellas que se podían ver en la Polinesia, ¿no? Que eran monedas absolutamente monstruosas. A través de la moneda, o con posterioridad a la moneda, se construyó lo que es el dinero bancario. Es decir, el dinero que daba lugar a que el banco fuera el que diera la confianza para que pudiera intercambiarse y realizarse los medios de pagos. Últimamente, ¿qué tenemos? Porque el dinero bancario se ha constituido en dinero electrónico. Ya no tenemos papel moneda, ya no tenemos una moneda con la cual intervenir, sino tenemos una tarjeta de crédito con la cual podemos realizar los intercambios. ¿Cómo los realizamos? Pues pagando en internet a través de las compras que realizamos o llevando a cabo las transacciones que sean necesarias con una tarjeta. A través de una tarjeta se pueden hacer incluso transferencias, se pueden realizar multitud de operaciones e incluso pues suscripciones. Recuerden, en Elite Legal se pueden suscribir nada más que aportando una tarjeta. ¿Qué es lo que se viene? Se nos viene el cashless, es decir, la inexistencia de efectivo. ¿En realidad se pretende retirar de la circulación al efectivo? ¿Una sociedad sin dinero en efectivo es posible? Pues a lo mejor sí. Y una de las soluciones para ello, probablemente, al margen de la inexistencia de ese efectivo, sea la criptomoneda como tal, que va a ser un instrumento necesario y fundamental porque la tecnología, la inteligencia artificial nos está conduciendo a la utilización de estas. Este es el vivo ejemplo de lo que es la criptomoneda. La criptomoneda se sustenta en una red descentralizada. Si ustedes ven el gráfico, se podrán dar cuenta precisamente cómo esos nodos o lugares donde se realizan la verificación y la emisión de la información son nodos que no están en un lugar único. Hay diversos nodos y cada uno tiene su individualidad en igualdad. La información se va adquiriendo y se va transmitiendo a través de esos nodos. ¿Qué es un nodo? Que también hay que explicarlo, porque realmente muchas personas podrán pensar que estoy hablando de nodos y no sabemos en qué consiste. Pues un nodo es un lugar donde se concentran superordenadores, ordenadores muy potentes que van generando una información y esa información se va transmitiendo al resto de nodos para que se vaya verificando por parte de estos superordenadores. Se van añadiendo en la cadena de bloques y si existe un acuerdo entre la mayoría de las partes, esa información que se verifica se da como válida y por lo tanto sirve para proceder de una manera u otra y llevar a cabo las acciones que correspondan. Entre otras, la criptomoneda, pero hay muchas otras aplicaciones que se pueden tener en consideración para llevar a cabo esta tecnología. Evidentemente, yo desde el punto de vista jurídico les puedo hablar de lo que se corresponde con esta materia, con la criptomoneda, con la asesoría fiscal respecto a la criptomoneda o con cualquier otra cuestión que tenga relación con, por ejemplo, con los smart contracts, como veremos después. ¿Cómo se blinda la integridad de las transacciones? Es importante, porque
Pueden decir las personas, bueno, ¿y cómo confío yo entre los distintos ordenadores? ¿Quién es el que emite la información? ¿Y cómo se verifica esta información? Pues esta información se verifica mediante una serie de instrucciones criptográficas que se ejecutan mediante hash. Una función criptográfica hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres con una longitud fija independiente de la longitud de los datos de entrada. El valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud, pero será diferente. De tal manera que eso es auténtico al inicio y auténtico al final. De tal forma que únicamente existe un hash para la emisión de esa información y para la verificación final de esa información. Son caracteres diferentes y hacen que sea inmutable por una razón, porque son criptográficamente distintos esos hashes. El ejemplo que vemos es el típico. Tenemos aquí una inicial información que se caracteriza por tener un hash criptográfico. Este se va emitiendo a los distintos nodos y al final hay un nodo que verifica, o una serie de nodos, mejor dicho, una serie de ordenadores, una serie de personas, realmente no son personas, sino son instrumentos de inteligencia artificial que verifican la información y van dando concreción a esta, de tal manera que la convierten en inmutable y verificable por parte de todos los que intervienen en el proceso. ¿Quiénes participan en el blockchain? Es importante, lo veremos a continuación. Aquí tenemos cómo funciona esto. Nodos de partida. En este caso hay un usuario que crea una transacción. Esa transacción, por ejemplo, en Bitcoin supone una transferencia de monedas a la dirección de Bitcoin, y el Bitcoin, que no es 100% anónimo, lo que hace es remitirse para llevar a cabo un pago que no es reversible. Es importante esto, cuando se realiza un pago no tiene reversibilidad. Sin embargo, el Bitcoin no es una moneda oficial. Después de este nodo de partida hay una serie de nodos, ordenadores, que tienen la función de transmitir la información. ¿Y qué transmiten? Propagan la información a otros nodos, a otros superordenadores, y estos también transmiten y replican esa información. Se la envían a otros nodos, se la envían entre ellos, comprueban que la transacción es correcta y se aseguran y verifican que esa transacción es efectiva. Por otra parte, tenemos los nodos mineros. Hemos hablado de los nodos de partida y los nodos de transmisión de la información. ¿Y qué son los nodos mineros? Si la transacción es correcta, llega esa información a otros nodos de la red y realizan labores de minería. Los añaden a un bloque preliminar ya construido y estos tratan de minar satisfactoriamente a cambio de una retribución. Los mineros, los que minan, lo que hacen es llevar a cabo una acción dirigida a construir la cadena de bloques, a que la cadena de bloques sea más amplia, a que la inteligencia artificial vaya creciendo en definitiva. Estos son aquellos que participan en el blockchain. Esta imagen que ustedes están viendo aquí, pues es una imagen un poco anticuada. Estamos hablando que es en el año 2018 cuando se están viendo estos nodos de minería mundiales. Como se puede observar, la mayor parte de estos nodos están situados en el hemisferio norte. La razón, el uso de la energía. Los nodos requieren mucha energía porque el trabajo requiere mucha ventilación y además requieren un espacio más bien templado o frío. De tal modo que estos nodos de minería, que están situados, como ven, en el norte de América y en el norte de Europa, centro y norte de Europa, se convierten en situaciones en las cuales se requiere una energía tan brutal que hace muy costoso el llevar a cabo la elaboración, en este caso de las criptomonedas, y la emisión y verificación de la información. En el año 2021 esto crecerá y en mayor medida se están buscando alternativas, como por ejemplo instalarlos debajo del agua, para que así pues no se produzca una alteración de la temperatura que evite llevar a cabo la realización de estas funciones. Nada más que tienen que darse cuenta de una cosa ustedes. Si cogen lo que es un ordenador y lo oyen, se darán cuenta de que existe un ventilador que está continuamente refrigerando. Pues cuando tenemos superordenadores, bots,
robots que son pues quienes generan esta información, pues estamos hablando de que se necesita tanta energía que igualmente se necesita una ventilación muy alta para que se lleve a cabo la dotación de esta información. ¿Cómo se registran las transacciones? Fundamental. Esto es algo que hay que mirarlo con mucho detenimiento, porque las personas pueden pensar que las transacciones son algo que no tienen seguridad y certeza, pero veremos que sí, que tienen mucha seguridad y mucha certeza. Este es un típico ejemplo de esa verificación o registro de las transacciones. Y como ven ustedes en el ejemplo, la transacción de un Bitcoin se hace de un sujeto a otro. Se puede hacer desde un móvil a otro móvil. ¿Y cómo se lleva a cabo? Pues transmitiendo la información a través de la tecnología de la cadena de bloques a los diversos nodos que verifican la misma y le dan certeza, y además de certeza le dan seguridad a aquellos que están trabajando como medio de pago con estos Bitcoins o como transacciones de otro tipo. Porque no hay que olvidarlo, y lo veremos a continuación, que el Bitcoin se puede utilizar de diversas maneras. Digo el Bitcoin, digo las criptomonedas, porque el Bitcoin tan solo es la criptomoneda más famosa, pero hay otras que tienen también un valor bastante alto y que, bueno, pues las iremos también tratando en su momento. ¿Cuáles son los estadios de la transacción? Pues el primer estadio es una información que es candidata a ser añadida. Esa información es algo que se ha generado por alguien que quiere que se verifique, y para eso tiene que ser confirmada por otros. Esa confirmación se realiza ¿por quiénes? Pues por esos robots, por esos ordenadores que dan lugar a que, una vez verificada y confirmada, se genere una información que es estable en el tiempo, definitiva e inmutable, de tal manera que esa inmutabilidad haga que las personas confíen plenamente en aquello que están llevando a cabo, en las transacciones, en las operaciones que están llevando a cabo. Es fundamental entender esto para saber que el blockchain, el Bitcoin, las criptomonedas hacen posible que las cosas sean mucho más sencillas, que realmente no se tenga que utilizar el dinero en metálico o el dinero como papel moneda, pero que igualmente a través de estas transacciones, con las informaciones confirmadas, con las verificaciones realizadas, se puedan confiar en ellas. Otra cosa será que, bueno, haya personas que realmente estén vendiendo como criptomoneda aquello que no es criptomoneda. Por eso hay que asegurarse de que lo que se está adquiriendo, lo que se está realizando como transacción, es algo que tiene una verificación correcta y que realmente pues no estamos atendiendo a personas que se pueden aprovechar de nosotros. Pero para eso hay que acudir a los lugares adecuados, ¿no? Para eso hay distintas páginas, distintos operadores que llevan a cabo lo que son traders, que son las personas que realizan las transacciones de una forma oficial y que tienen la confianza del resto de operadores y de las personas que intervienen en estas transacciones. La información que es candidata a ser añadida es la que se envía al resto de los nodos para que mediante la red peer-to-peer se valide, pero aún no se valida en ningún bloque. Vemos en el ejemplo cómo es entre iguales, entre personas iguales. No es necesario la intervención de un banco, no es necesaria la intervención de un organismo regulador, sino que de una persona a otra, de un móvil a otro, pues se puede generar esta situación, de tal manera que la adquisición o venta de criptomonedas se puede realizar entre personas. Solamente hay que llevar a cabo las operaciones con los métodos que se tienen que emplear. Es decir, uno tiene que tener lo que es la clave pública y también su clave privada en su wallet, en su monedero, para llevar a cabo lo que es la verificación de la información y la transacción de una forma correcta. Igualmente, la persona que lo recibe pues tendrá que verificarlo correctamente con sus claves pública y privada. Esto es reiteración de lo anterior, pero igualmente creo que debe ser algo que, ustedes conozcan. La información validada por la red se procede a añadir a un bloque y se van generando bloques continuos de tal manera que va creciendo la inteligencia artificial a través de estos bloques, a través de la cadena de bloques. Como se puede ver en el gráfico, los bloques se van generando en función de los nodos que van verificando esa información.
y van añadiéndola a través de la realización de las labores de minería, ¿no? Una vez que se integra la información en un bloque, esta se convierte en inmutable, no se puede cambiar. Por eso, las transacciones de monedas digitales, de criptomonedas, una vez realizadas ya no pueden volverse atrás, porque es una actuación única, es una transacción diferente la que se podría llevar después, porque cuando se genera una transacción, eso genera un hash único a través de la criptografía, y ese hash no puede ser el mismo posteriormente. No existe un hash igual a otro. No existe un algoritmo, no existe una generación de una clave criptográfica a través del algoritmo que sea igual a la siguiente, con lo cual, cuando se realiza esa generación de esa clave criptográfica, si posteriormente uno se arrepiente de esa operación, tendrá que pedirle a aquel que ha recibido la operación que se lo devuelva, pero tendrá que realizarse una nueva operación. De tal manera que todo aquello que se va generando, pues se va aportando, se va uniendo a la cadena de bloques de una forma que se convierte en algo inmutable, histórico y además sin posibilidad de ser cambiado si no es a través de la realización de nuevas operaciones. ¿Cómo se componen los bloques? Bueno, ya lo he adelantado anteriormente. El valor de hash se establece en un momento determinado y ese hash se envía a un lugar concreto, en concreto a todos los nodos que pueden ir verificando la información, y este es lo que genera la primera parte del bloque. Este es el contenido de un bloque. Ahí está la información que se convierte en inmutable. La secuencia pues se va generando tal y como estamos viendo. Va un bloque que se va generando a otro bloque y se va generando a otro bloque, se van añadiendo bloques continuamente. Por eso se llama cadena de bloques. Se van añadiendo uno tras otro en función de la criptografía, en función de esos hashes que se van generando continuamente. ¿Y cómo se puede acceder al blockchain? Pues es una cuestión importante, porque realmente muchas personas desconocen de qué modo se puede acceder a la cadena de bloques. ¿Lo vemos? Por ejemplo, aquí estamos hablando de la generación de una serie de bloques que se van añadiendo en función de las transacciones que se van realizando. Ven ustedes en la parte superior el blockchain, el wallet, la fecha, así como en qué consiste esta transacción. De esta información se van generando una serie de datos y esos datos se van añadiendo. Se pueden entrar a través de los métodos que se conocen a través de la red de Internet. Hay que tomar en consideración todo lo que hemos visto anteriormente. Y para ello vamos a reflejar, a modo de resumen, cuáles son las principales características del blockchain, de la cadena de bloques. Nos encontramos en primer lugar que es un sistema seguro, que está basado en la criptografía, que las transacciones se concentran en bloques y que forman esos bloques una información inmutable y cuya unidad mínima es el Satoshi. Satoshi, no hemos hablado de él, de Satoshi Nakamoto, que es el inventor del blockchain. Algo que, alguien o algo que es anónimo, no sabemos quién es la persona que está detrás o el grupo de personas que está detrás, que se llama de este modo, pero es el inventor, quédense con ese nombre, Satoshi Nakamoto. En segundo lugar, no se puede modificar ni borrar, puede ser público o privado y permitir las consultas, es importante, está abierto en su caso cuando es público, permite intercambios y nadie puede negar el intercambio en un momento dado. Como hemos dicho, ese inventor, Satoshi Nakamoto, lo hizo con mucha conciencia. Tu dinero, cuando se refiere a las criptomonedas, los puede llevar por todo el mundo. Es dinero digital con las mismas reglas para todos. De tal manera que esa utilización tiene valor en función del valor que se le va dando entre todos. Nadie guarda tu dinero. Importante, no hay ningún banco que diga que tiene tu dinero. No hay nadie que te impida utilizarlo en un momento determinado. Para eso tienes tu clave, que es la que te permite realizar las operaciones. Y por último, no se permite realizar dos veces la misma operación, no puede existir un doble gasto, con lo cual no es posible confiar en ello. Es fundamental, yo creo que no nos puede dejar dudas. No obstante, hay muchos que pretenden que las dudas se siembren sobre esta tecnología, pero
Las dudas cada vez son menos. Depende más de las personas que de la propia tecnología. Precisamente, por eso hablamos de ese riesgo de fraude. ¿Es posible que exista riesgo de fraude? Lo vemos a continuación. A ver, hackear la blockchain para introducir una transacción falsa o recurrir a un doble gasto es prácticamente imposible, pues se tendrían que modificar la mayoría de los nodos y violar la criptografía con la que se protegen los datos. Es absolutamente imposible, aunque ahí decimos prácticamente imposible, porque en este mundo nada es imposible, siempre puede haber una opción, pero es casi imposible, por no decir definitivamente negarlo en todos los aspectos, que pueda hackearse la blockchain. Hay que considerar que los bloques se generan a través de una serie de nodos en todo el mundo y van verificándose esa información a través de esos nodos. Y es muy difícil que todos se pongan de acuerdo para hackear o que se hackeen todos los nodos al mismo tiempo para modificar la información. Por lo tanto, el riesgo de fraude es cero.